El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Como bien saben, el Evangelio de Juan se distingue, se separa de los otros 3 evangelistas, mientras los sinópticos llamados solamente presentan a Jesús una vez en Jerusalén, pues Juan lo presenta en repetidas ocasiones, y esta es una de ellas al principio de su ministerio, en la cual Jesús purifica el templo. Jesús quiere también hacer una comparación entre el templo de la adoración monumental, el templo físico, un edificio. Quiere hacer la comparación con el templo de su cuerpo. Y a eso se refiere, como ya lo explica la misma Escritura, cuando dice: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y él hacía alusión al templo de su cuerpo, y que ya muerto tardaría 3 días en resucitar. Jesús, ustedes saben que la religión judía era más de apariencia que otra cosa, y que también descuidaban el verdadero culto al Señor, lo que al Señor le agrada. Y entonces todo esto de las ventas de palomas y otros objetos, el cambio de moneda dentro del templo, todo eso venía pues a disgustar a Dios, porque se convertía como en un mercado. Y Jesús, con este pasaje, repito, que nos presenta Juan, pues viene a purificar el templo físico, el templo de Jerusalén, la casa de Dios, como también el templo de su cuerpo, al que Él viene a representar. También hoy día, queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidar el templo físico, que es la iglesia, nuestra iglesia universal, pero también nuestra iglesia en pequeño y en templo de la parroquia. Tenemos que hacer que sea lo más digno posible y que sea lo más respetado posible, porque las cosas de Dios tienen todas que ser en orden. Que el Señor nos ayude y nos capacite para poder poner por obra todo lo que Él nos manda. Que así sea, queridísimos hermanos en el Señor.